Generación soy, generación soy, generación soy, generación soy. Na, na, na. Antes perdí el tiempo esperando a que llegue fin de mes, aguantando gente mediocre que no quería verme crecer. Mis miedos ya empecé a soñar, apostando en mi futuro para liderar e innovar. Oh, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación. Na 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 na, Money baby. Gerito en la casa más, dímelo Frankie. Es tiempo de cambiar. Sube, llegó a tu vida para no irse más. Dejé de lado mis miedos y empecé a soñar, apostando en mi futuro para liderar e innovar. Oh, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy. Na, na, na. Antes perdí el tiempo esperando a que llegue fin de mes, aguantando gente mediocre que no quería verme crecer. Es tiempo de volverme quien soy en vez de quien podría ser. Le doy gracias al de arriba que mi familia se encuentra bien y digo dejé de lado mis miedos y empecé a soñar, apostando en mi futuro para liderar e innovar. Oh, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy. Na 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 na, Money baby. Gerito en la casa más, dímelo Frankie. Es tiempo de cambiar. Sube, llegó a tu vida para no irse más. Dejé de lado mis miedos y apostando en mi futuro para liderar e innovar. Oh, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy, generación soy. Na, na, na. Antes perdí el tiempo esperando a que llegue fin de mes, aguantando gente mediocre que no quería verme crecer. Es tiempo de volverme quien soy en vez de quien podría
podría hacer. Le doy gracias al de arriba que mi familia se encuentra bien. Y digo basta. Soy llego a tu vida para no irse más. Dejé de lado mis miedos y empecé a soñar. Apostando en mi futuro para liderar. A innovar, oh, generación soy. 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 Na 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 na, Money baby. Gerito en la casa más, dímelo Frankie. Did before, not anymore, but nothing's wrong. Did before, there's no I found my way back again, but then it might be all gone. And all the story you can put into I'm staying strong. I'm staying strong. Staying strong.
I always used to feel like a lonely soul without a home, but now I've come to realize that I'm right where I belong, alone with you, 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 alone with you. Alone with you, alone with you. I always feel like a lonely soul without a home, but now I've come to realize that I'm right where I belong, alone with you, 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 alone with you. Alone with you, 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 alone with you. I'm lying in the dark, in the darkness of our love. I'm lying in the dark, thinking, who did I become? Everything I do, I own it. Everything I do, you got me wrong. I wanted to be you, I wanted to fly along with you,
Hola Mónico, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? Buenas noches, saludos a todos. Perfecto. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Se te escucha y se te ve bien, perfecto. Listo, dame el permiso para compartir pantalla y empecemos a grabar. Perfecto, ya va, déjame reclamar aquí, déjame comenzar a grabar. Y perfecto, ahora sí, Listo, muy bien. Bueno, muy listo. buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes en esta reunión, a toda la familia Zoe. Estamos ya en más de 1.500 personas esta noche por aquí reunidos. Bienvenidas y bienvenidos a este primer día de marzo del 2022, donde de alguna manera seguimos de alguna forma haciéndole frente a todo un conjunto de elementos que queremos hoy compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hablarle, como ya tenemos acostumbrado a nuestra audiencia, de lo que es el coaching social integral como una modalidad que hemos venido avanzando con Leonardo desde el año pasado. También aquí se encuentra Sori Briseño dentro de este diseño, dentro de este programa. Luis, que también nos estaba acompañando desde Medellín, Pedro Hernández, todo un grupo de facilitadores, Osvaldo, Leonardo, etcétera, que estamos de alguna manera muy interesados en seguir mostrándole a todos ustedes lo que hemos entendido como un proyecto de desarrollo, de formación en diferentes dimensiones. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de esto que llamamos el coaching social integral, quiero decirle a todas las personas que nos están acompañando en este momento por primera vez que nosotros somos una escuela de coaching, una universidad, una academia, una institución educativa que nos dedicamos entonces a formar personas en este ámbito, en esta disciplina, con una serie de técnicas, de herramientas que se llaman justamente formación de coaches que, dependiendo del ámbito en el cual trabajan, pues entonces tienen aplicación en el ámbito deportivo, tienen aplicación en el ámbito social, tienen aplicación en el ámbito de la vida. A veces escuchamos que el coaching es una formación más a nivel individual y nosotros queremos rescatar eso. Sí, ciertamente los procesos de coaching arrancan cara a cara, face to face. Y por ejemplo, cuando hablamos de coaching de vida, cuando hablamos de coaching supervisorio, de coaching gerencial o de coaching deportivo, son procesos que se realizan entre el coach y el coachado. El proceso de acompañamiento, el proceso de desarrollo, generalmente se hace cara a cara. Sin embargo, además de esa mentalidad individual, además de esa mentalidad que, como nosotros decimos, sucede cara a cara, existe otro tipo de mirada que es entonces lo que llamamos la mentalidad colectiva. ¿Y a qué nos referimos con la mentalidad colectiva? Bueno, es un individuo que forma parte de un colectivo, es un individuo que forma parte de un sistema y ese sistema de alguna manera nos lleva a interactuar. Permítame distinguir en esas interacciones qué es lo que entendemos por una mentalidad colectiva. A veces hay otro tipo de miradas, como decía Carl Jung, un psiquiatra, que decía que existía un arquetipo. O sea, existe una especie de programa, de paradigma que nos atrapa como sistema a cada uno de nosotros. Muchas veces decimos entonces que mi manera de hablar, donde yo nací, mi familia, mi cultura, mi país, mi ciudad, mi pueblo, marca de alguna manera mi desempeño a nivel individual. Y es cierto, la mentalidad colectiva es todo un sistema de creencias, de valoraciones, pero fíjense, sobre todo de patrones de interacción que muestra lo que es común a todos. O sea que si yo nací en Medellín, yo tengo una particular forma de comer, de hacer vida,
de interactuar con la gente, de hablar. A veces decimos, está bien que a ti no te guste mi tono, pero yo nací donde yo nací. Está bien que a lo mejor a ti no te gusta mi estilo, mi forma de relacionarme, pero fue la que yo aprendí. Y en estos momentos donde justamente estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de aceptación de la diferencia, estamos hablando de convivencia humana, tenemos que hacernos cargo de estos distintos patrones de interacción, donde muchas veces creemos que no marcan una diferencia, creemos que no nos funcionan cuando estamos en la relación con otro y estamos diciendo lo contrario. Tu sistema de creencias, lo que tú valoras, aquellos juicios más profundos, aquellos patrones que se repiten continuamente, muestra lo que de alguna manera nos hace a todos como un colectivo, muestra aquello que no es común a todos. Entonces, cuando dos o más personas se enlazan entre sí en lo que nosotros llamamos las redes conversacionales, los procesos conversacionales, estamos mostrando una parte de quiénes somos, cómo somos, hacia dónde nos dirigimos y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nos sobrepasa como individuo la forma como nosotros vivimos en un sistema. Ya no se trata entonces de una individualidad, se trata de ti y el entorno, se trata de ti y el contexto. Y en ese sentido, una mentalidad colectiva la distinguimos básicamente como la relación que existe entre los individuos. Fíjense, no es una persona, no es la otra, es la relación que se genera entre dos individuos lo que hacen que una mente mucho más superior, mucho más global, mucho más supra comience a aparecer. Lo interpersonal, que es distinto a lo intrapersonal. Cuando es intrapersonal es lo que me pasa a mí conmigo mismo, es lo que yo me digo, es como yo me siento. Lo interpersonal es mi relación con el otro. Lo interpersonal va más allá de simplemente lo intrapersonal y hay otro nivel superior que lo llamamos también el nivel transpersonal. En ese nivel transpersonal estamos hablando entonces de un nivel que va mucho más allá del sistema. Pero fíjense que estamos haciendo foco en ese nivel que llamamos entonces el nivel interpersonal o el nivel que está en la relación con el otro. Lo colectivo tiene propiedades particulares. ¿A usted no le ha pasado muchas veces, por ejemplo, que está caminando por la calle y de repente ve un conjunto de personas corriendo desaforadamente o gritando? Bueno, a lo mejor hubo una manifestación, a lo mejor hubo un encuentro entre estudiantes y policías y usted comienza a correr también y de repente usted se pregunta, bueno, ¿y por qué yo estoy corriendo? ¿Pero por qué yo estoy huyendo acá? ¿Por qué yo estoy ahora con este juicio que me hace conducirme de una manera que el sistema me llevó a pensar eso? Entonces, miren ustedes cómo hay toda una serie de influenciadores, de impulsadores en mi cultura, en mi manera de yo estar donde estoy siendo, que me hacen responder de una forma particular, de acuerdo al colectivo en el cual yo me encuentro, yo vivo. El conocimiento de lo social es producto de la interacción. Dime cómo tú te relacionas. Dime cómo tú te encuentras con las personas. Dime cómo tú estás inscrito en una forma particular de ser humano y yo te diré qué es lo que está pasando desde el punto de vista de tu cultura, de tu sociedad y de la manera como estamos consiguiendo. Miren ustedes cómo cada vez se manipulan las distintas perspectivas en las que nosotros vivimos. Y vamos a ver algunos elementos que hacen que se distorsione lo cultural. Vamos a ver todo un conjunto de elementos que hacen entonces que se modifique todo lo que de alguna forma yo tengo a nivel personal. Fíjense, si usted no es consciente del contexto, del sistema, de la globalidad en la cual usted se encuentra, entonces seguimos nosotros atados a ese colectivo, seguimos atados a esa cultura, seguimos atados a esa manera de ser y pensar. Por eso decimos que el coaching
y cuando hablamos del coaching social, mucho más integrado, es una manera generadora de conciencia, es una manera generadora diferente a la cultura que habitualmente vivimos. Es un espacio de reflexión, es un espacio de encuentro con el otro en la cual nos hacemos las preguntas, no solamente por mí, no solamente por el otro, sino también por la relación. Hay distintos ámbitos en los cuales podemos situar lo colectivo y que vamos a ir mirando poco a poco, porque eso es lo que constituye los diferentes productos de la sociedad y la cultura. Primero tenemos, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, hay un fenómeno fundamental que nos hace ser los seres humanos que somos. ¿Cuál es ese? El lenguaje. Y el lenguaje tiene que ver con justamente una manera que nos constituye como seres humanos. En otras palabras, no podemos nosotros decir que somos seres humanos si no habitamos en el lenguaje. Un lenguaje que nos hace dentro de nuestra cotidianidad abstraernos, sacarnos para poder observarnos, para poder entonces reflexionar sobre esa manera particular que tenemos de ser. Y el lenguaje, en uno de sus ámbitos, está justamente ese gran puente que lo llamamos entonces la religión. Fíjense cómo lo religioso nos implica, nos abarca, nos baña. Y muchas veces decimos, es diferente lo religioso a lo espiritual. Pero cada uno de nosotros nació en un ámbito y en un colectivo religioso, sea el que fuese católico, cristiano, evangélico, maometano, budista, hasta las familias que dicen que no tienen ninguna religión, están procesando una religión. Y eso marcará mi quehacer como persona, eso marcará mi forma de ser humano, pues sí. Por otra parte, los mitos. Y tenemos toda una serie de mitos que pueden ser característicos de mi familia, de mi región, de mi ciudad. El mito de la escasez, el mito de la pobreza, el mito de las amenazas, el mito de la culpa, el mito del miedo. Son toda una serie de cuentos que nos contamos y que pueden ser parte de mi ADN, mis leyendas. Hay gente que tiene leyendas personales donde piensa entonces que tiene que ser obediente a un sistema, que tiene que ser patrocinador de ciertas conductas con las cuales a lo mejor ni siquiera está de acuerdo, pero su leyenda personal lo abarca, lo lleva allí. Las tradiciones. Miren ustedes cómo hay todo un conjunto de tradiciones que en este momento nos llevan a diseñar ciertos territorios y ciertos espacios para los cuales a veces ni sabemos por qué lo estamos haciendo. Bueno, lo hago por tradición. Y hay tradiciones de todo orden, ¿verdad? Hay una tradición dentro de su familia, dentro de su cultura familiar que le hace que de acuerdo a esa manera habitual, a ese patrón recurrente, usted funcione de una manera determinada. Por eso los coaches somos unos pescadores de esas costumbres, somos pescadores de esas tradiciones, de esas leyendas, y ahora se suma los distintos desarrollos tecnológicos que forman una representación de lo que llamamos lo social, que forman una manera de nosotros observarnos, nuestras leyes, nuestros reglamentos, nuestros estatutos. Entonces, imagínense ustedes, si a esto le seguimos sumando la política, si a esto le sumamos entonces nuestras creencias en relación al dinero, en relación al Dios, en relación a la economía, en relación a la guerra, a la paz, nos constituimos entonces en unos seres humanos que muchas veces no estamos conscientes de cuánto nos limita, de cuánto nos prohíben, de cuánto nos obstaculizan para poder ser unos seres humanos más creativos, más liberales, con una mirada que vaya mucho más allá de lo que de alguna forma los modelos tradicionales nos han impuesto. El modelo tradicional nos ha impuesto una manera de liderar, nos ha impuesto una manera de vender, nos ha impuesto una manera de ser equipo, nos ha impuesto una manera de comunicarnos y nos ha impuesto también una manera de aprender. Leonardo continuamente nos está recordando e invitándonos a cómo hacemos para romper esos modelos, a cómo hacemos para romper esos paradigmas, a cómo hacemos para diseñarnos de una forma diferente frente a lo que estamos mencionando en este momento, que son comportamientos que a veces deseamos continuarlos por tradición, por mito. Entonces, permítame mostrarles algunas formas que tenemos nosotros
de vivir ese yo, ese ser humano, esa persona, ese observador. Y una primera manera de la cual no podemos escapar por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, es eso que llamamos entonces la cultura del patriarca. ¿Cuál es la cultura del patriarca? Tiene esta característica. Primero, es autoritario. Juzga que tiene de alguna manera el poder, que tiene la forma de imponer, que tiene un egocentrismo donde se siente el centro del universo y desde ese individualismo comienza justamente a descalificar a otro. En la cultura patriarcal existe entonces el abuso, existe de alguna manera una arbitrariedad. Y miren ustedes que tenemos entonces el reflejo de la conducta de la cultura patriarcal en los bancos, en la manera como nos relacionamos con el dinero, con la iglesia. Es absolutamente crítico y todo eso trae tres grandes consecuencias que resumimos en estas miradas que estamos entregando hoy. La cultura patriarcal se resume, número uno, en creer que yo tengo la razón. Y hay gente que se pelea, y hay gente que se aboca a tener la razón. Mire, ¿por qué se separaron? No, porque yo tenía razón, no importa lo que perdieron, no importa el amor, no importó los hijos, ni la familia, sino lo que importaba era tener la razón. Mire, y ese negocio en el que tú estabas metido, ¿qué pasó? No, bueno, iba bien y ganábamos dinero y estaba excelente, me interesaba, pero ¿sabes qué? Yo al final tuve la razón. Entonces se acabó el negocio, se acabó la productividad, porque lo que teníamos eran unos socios que lo que querían era o tener la razón o poseer la verdad. Ahora nos peleamos por saber cuál es la verdad. Ahora nos peleamos por conocer la realidad. Me da risa cuando la gente dice por allí, no, es que esto sucedió realmente. Oye, pero ni siquiera tú dices que eso es lo que tú opinas. Ni siquiera tú dices que ese es tu punto de vista. Ni siquiera tú dices que ese es simplemente tu juicio. Eso es lo que a ti te parece. Entonces, vivimos en esa razón, en esa verdad, en esa realidad, y eso nos trae ciertas consecuencias. La primera era justamente la que estábamos conversando. Nos trae como consecuencia la separación, la división, el caos, el conflicto, la escasez, la guerra. Miren ustedes lo que está pasando en el mundo, porque hay dos pueblos, hay dos regímenes, hay dos sistemas que piensan que tienen la razón, que no son capaces de sentarse a dialogar, a negociar, a conversar, sino que simplemente no se escuchan y comienza cada uno a tener su pequeña guerra en su casa, en su trabajo, en su red, sin justamente abrirse a poder conocer qué es lo que le está pasando al otro. Entonces, otra consecuencia que nos trae la cultura patriarcal es que somos arrolladores. Porque es que cuando yo tengo mi teoría propia acerca de las cosas, yo no escucho al otro y me voy por encima y no abro y atribuyo toda una serie de consecuencias las cuales acepto para mantenerme yo en mi propia verdad. Entonces, las emociones que están de fondo en la cultura patriarcal, por supuesto, comienzan por manipular o a través del miedo, por manipular a través de la culpa, por manipular a través de la envidia o a través de la arrogancia o de la superioridad. Y esto trae como consecuencia algunas conductas. Victimizo al otro, o lo controlo, o busco defectos, o miento, o simplemente me meto en esa lucha continua. ¿A cuántos de ustedes les está pasando entonces que ahorita se sienten víctimas o que quieren de alguna manera convertirse en los buscadores de defectos y dicen mentiras y comenzamos a estar en esa lucha continua que no nos ayuda desde el punto de vista de lo que nosotros queremos enseñar? Si seguimos pensando que el líder es el rey, que el patriarca es el que manda, que hay alguien que tiene la razón, seguimos teniendo equipos lineales, seguimos teniendo equipos que son poco creativos y que disminuyen las posibilidades de acción. Frente a todo eso, nosotros entonces decimos, no queremos seguir en ese modelo patriarcal, porque es un modelo tradicional que ya estamos diciendo, recalca el individualismo, recalca un liderazgo de tipo asimétrico, donde el líder es el rey, tiene la autoridad,
donde no pide, ni ofrece, ni acuerda, sino que las órdenes son impuestas, discurren exclusivamente de arriba hacia abajo, y eso trae como consecuencia que se limitan las posibilidades de ese tejido social, de ese equipo de trabajo, de ese grupo de personas. Y eso genera en consecuencia equipos resentidos o equipos miedosos, personas que de alguna manera no ven posibilidades de seguir adelante porque siguen pensando entonces que la jerarquía es un sistema que le brinda beneficios. Nosotros decimos, la jerarquía tiene un carácter unidireccional, porque las relaciones se producen solo entre dos agentes donde uno de ellos tiene la razón, tiene la superioridad y hace valer su poder para imponer su visión sobre el subordinado. ¿Se acuerdan que antes en los trabajos llamábamos así en los equipos? Decían, no, es que yo soy el jefe y estos son los subordinados. Estamos diciendo, queremos ir a otro modelo, queremos ir a otro concepto que no sea el jerárquico. Ya no queremos entonces ese orden de elementos en serie que de alguna manera están en un orden de poder impuesto. No queremos utilizar el poder en ese sentido. Estamos abrazando una manera diferente. Y la manera diferente, y permítame avanzar entonces con lo que es una red, porque de eso justamente es lo que estamos hablando. Si una red es una organización formada por un conjunto de establecimientos, de personas, de unidades, ya sean de un ramo, ya sean de multifactorial, y en ocasiones tienen una misma dirección, distribuida en varios lugares, en varias zonas geográficas para prestar un servicio. Entonces podemos decir que cada uno de nosotros pertenece a una red determinada de negocio. Por ejemplo, nosotros en nuestra organización somos una red de oficinas que estamos por todo el mundo de habla hispana, iberoamericana, donde buscamos justamente prestar un servicio. Pero estamos diciendo además que esa red se caracteriza por tener una mirada distinta. ¿Y saben cuál es la mirada distinta? La colaboración. La mirada distinta es que nosotros ya no vamos a hablar de jerarquía. Ahora en adelante nosotros vamos a hablar de redarquía. La jerarquía es impositiva, es autoritaria. La redarquía es eso, es mirar con nuevos ojos, es mirar con una visión distinta esto que estamos entendiendo como una forma colaborativa de conseguirlo. Ahora estamos hablando de SOE 2.0 y la redarquía en SOE 2.0, que implica una mirada donde de alguna forma establecemos un orden alternativo, que el número uno no está basado en el poder ni en la autoridad, de eso que llamamos la jerarquía formal, el jefe, el director, el supervisor. No, estas son relaciones de participación, flujos de actividad que están basadas en el valor añadido de las personas y la confianza. Subrayen esas dos palabras, basado en las personas y en la confianza. Queremos generar equipos más planos, queremos generar oficinas que tengan una mirada donde de alguna forma todos los participantes, fíjense, todos los participantes se relacionan en unos flujos de actividades donde agrega valor cada uno. Y para que esto suceda, la redarquía, tiene que haber espacios entonces de colaboración que comienzan en centrarse en el bien colectivo más que en el bien personal. Ya lo venimos anunciando desde el año pasado. Queremos de alguna manera transformarnos. Queremos abrirnos a la participación, a nuevos aprendizajes, a esa multidireccionalidad, a esa comunicación producto de los ajustes y los valores agregados que tienen los miembros de nuestra comunidad. Y para que eso suceda, tenemos que empezar a hablar entonces de la redarquía como una coordinación de coordinaciones que se realiza por adaptación mutua, compromiso y colaboración. Y por otra parte, como aquello que es esencial, que es entender que la jerarquía se cimienta
en un orden de poder impuesto, mientras que la jerarquía, por favor atención a estas dos palabras, una cosa es la jerarquía, ya no queremos más jerarcas, ya no queremos más asimetría en la autoridad, lo que queremos entonces es un orden emergente basado en la colaboración, en la solidaridad, en el poder conversar, en creer en las relaciones, en transacciones de otro tipo. Entonces, el modelo que estamos proponiendo es un modelo organizativo emergente que es característico de las nuevas redes y es característico de nuevas redes abiertas en colaboración, muy especialmente en esto que estamos llamando SOE 2.0. Estamos avanzando en un programa, estamos avanzando en un proyecto que implica que usted ahora tenga que empezar a soltar su parte jerárquica, que tiene que soltar su personalidad autoritaria, que tiene que soltar esa mirada que usted tiene de creerse poseedor de la verdad, de la razón, de la realidad, y comenzar ahora a consensuar, a colaborar, a ser más ciudadano, a conseguirse con el otro para justamente desde estas características que voy a nombrarles en este momento de la jerarquía, son parte de las conductas que nosotros necesitamos aprender. ¿Qué necesitamos aprender en primer lugar? Para ser entonces más jerárquicos, necesitamos penetrar, profundizar, apropiarnos de eso que llamamos la colaboración. ¿Cómo es usted como un colaborador? Ya no tenemos entonces jefes y tenemos entonces subordinados, ya no tenemos líderes y tenemos seguidores, no, tenemos un conjunto de personas que coordinan y tenemos un conjunto de personas que colaboran. Miren ustedes cómo las organizaciones más grandes en el mundo funcionan de una manera jerárquica. Si usted se asoma a Amazon, a Google, a Tesla, son organizaciones donde existe un conjunto de colaboradores que sí, cada uno cumple con una responsabilidad, pero maneja su tiempo, gestiona sus recursos, gestiona sus infraestructuras y eso da una transparencia. Y aquí cuando hablamos de transparencia es que lo que yo digo es igual a lo que estoy pensando, soy sincero, no tengo nada que ocultar, me muestro como soy. Y eso nos lleva a una emergencia. Fíjense que aquí emergencia no la entendemos como urgencia, no. Emergencia como en el sentido de emerger, que aparece. ¿Y qué es lo que aparece? Una manera diferente de conseguirnos con el otro en nuestros equipos de manera más coherente, de manera más participativa y de una manera interdependiente. Fíjense, no es que yo dependo de ti, no es que yo estoy de alguna manera signado por tus recursos, por tu narrativa. No, no, somos interdependientes y esa apertura implica justamente un proceso de adaptabilidad. Un ser jerárquico está sobre todo basado en procesos de aprendizaje y en procesos que nos den las habilidades y las sensibilidades mínimas necesarias para yo trabajar jerárquicamente. Las interacciones que múltiples agentes mantienen entre sí, donde comparten su talento, su conocimiento de forma abierta, de forma transparente, en relaciones de igual a igual, es lo que pretendemos que empiece a suceder con todos los miembros de nuestra organización. Estamos buscando nuevas formas de solidaridad social, estamos buscando un espacio en la cual usted, junto con otro, en este diseño que estamos teniendo bien profundamente, donde cada uno desde su autenticidad, pero también atendiendo a la forma que tiene de representarse el mundo, podamos entonces ir más allá. Pero para eso tenemos que romper con todo un conjunto de patrones, tenemos que romper con todas unas miradas que no nos permiten, si seguimos recurrentemente estos patrones, funcionar de una forma diferente, funcionar de una manera que nos permita justamente lo que aquí estamos planteando. La jerarquía como un espacio de encuentro, la jerarquía como un espacio en el cual día a día y de una manera consistente, congruente, nosotros podamos ser unos líderes responsables en colaboración. Anota esto, por favor. Liderazgo responsable en colaboración. Porque un líder
responsable en colaboración hace justamente que sus equipos se escuchen. Se maneja de una manera transparente en relación a las diferentes transacciones que lleva a cabo día a día en la oficina, en su casa, en la iglesia, con su red, con los colectivos con los cuales interactúa. Un líder responsable en colaboración parte justamente de que sus promesas son promesas que de alguna forma son sanas. Ya ustedes han escuchado esa distinción. Una promesa insana es aquella que yo genero un acuerdo, pero rompo con alguna de las reglas, rompo con alguno de los estándares, ya sea de tiempo, ya sea de calidad, ya sea de cantidad. Y tenemos otras promesas que no me hacen ser un líder responsable en colaboración, que son lo que llamamos las promesas criminales. Una promesa es criminal cuando usted genera un acuerdo, cuando usted genera un compromiso, genera una negociación y internamente usted está pensando hacer otra cosa. Ya estamos consiguiendo a algunos líderes que de alguna manera no han mantenido su lealtad, no han mantenido este proceso, no lo han sostenido, no han ido hacia adelante porque simplemente escucharon el canto de sirenas y decidieron entonces otra cosa. Entonces no me digas que está siendo sincero, no me digas que está siendo congruente, no me digas que tú te quieres conectar conmigo cuando tú tienes una representación individual que no obedece a esto que estamos hablando del pensamiento redárquico, cuando no obedece a este pensamiento en el cual te estamos diciendo, en la medida en que tú sigas separado, dividido, individualista, formando archipiélagos, tomando decisiones por tu cuenta, tú estás siendo incompatible con la visión nuestra. Está siendo incompatible con esta mentalidad a la que nosotros estamos empujando, que es una red más colaborativa, que es una red que aunque estemos en ausencia de los recursos, de los líderes, de situaciones que en este momento a lo mejor puedan ser amenazantes, nosotros seguimos hacia adelante, porque nuestro carácter social es compartido, porque lo que nosotros frente a esos estímulos perturbadores, frente a todas esas amenazas, seguimos adelante como equipo, produciendo narrativas distintas, resultados diferentes y por ende generando un espacio de tranquilidad, un espacio de serenidad, un espacio de optimismo alrededor de las diferentes situaciones en las que nos conseguimos. Entonces, te dejo una invitación. Te dejo la invitación a que vivamos en un universo más consensuado, más reedificado, porque tenemos que empezar a dibujar un mundo paralelo, casi que un mundo, un multiverso, un mundo que se escape de esta habitualidad en las cuales nos han obligado a vivir, que no concuerdan con nuestro desarrollo, que no concuerdan con los sueños que tenemos, que no son parte de lo que nosotros hemos venido conversando desde ya hace mucho tiempo. Entonces, quería entrar en contacto con ustedes. Gracias, Leonardo, por la invitación. Gracias a todo el equipo que a nivel mundial sigue de alguna forma generando una narrativa diferente para que podamos salir de esta metarepresentación que nos han hecho pensar a muchos otros y esta interobjetividad que ya sabemos es entre paréntesis. Todo depende de las declaraciones que hagamos, todo depende de lo redárquicos que nosotros podamos estar en cualquier situación. Y nuevamente, los invito a que sean conscientes de esa mirada que usted tiene del mundo, esa mirada patriarcal, y que comenzamos a describir y vivir de una mirada mucho más colaborativa, solidaria, que es lo que nos está haciendo falta en este planeta, en este mundo que nosotros queremos generar para ir desde esa mirada individual a una mirada mucho más colectiva, mucho más masiva. Gracias a todos por haberme escuchado. Leonardo, adelante, bienvenido. ¿Qué tal, Mónico? ¿Cómo estás? Un gusto verte, saludarte. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Excelente. Bueno, gracias por el aula que compartiste. Unas 2.500 personas escuchándote. Y bueno, es un gusto poder estar una vez más conectados. Tengo ahí para compartir algunos slides. Si te querés quedar conectado, igual llevamos adelante juntos esta parte final.
y luego me paso a la sala con los líderes, que te cuento que hemos generado ya una comunidad de 400 personas, que desde la parte más, digamos, de la intimidad. Una de las distinciones que voy a compartir ahora más tarde, Mónico, con el equipo, justamente tiene que ver con esta palabra, ¿no? De la palabra intimidad. Porque a veces somos como muy buenos incluso para comunicarnos, para crear relaciones. Me parece que ya el coaching ontológico, incluso que nosotros mismos, Mónico, y en tu caso venís transitando hace 26 años más o menos, necesita hoy de nuevas distinciones, o al menos que se puedan hacer cargo de estos contextos. Vos fíjate lo que ha pasado, lo que está pasando en SOE, no deja de ser también un gran aprendizaje para todos, claro. Y poder descubrir, obviamente, cada uno del observador que es, las maneras de estar siendo de todos, ¿sí? Tanto de una persona nueva, como una persona de soporte, como un líder, como alguien muy comprometido posiblemente. Pero bueno, sabes que hoy, teniendo una charla con una persona que ha llegado a una escala muy alta, me dice, mira, Leo, hay mucha gente que cuando tiene que elegir entre la amistad y el interés personal, prioriza el interés. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para transformar una cultura donde en el fondo terminamos nosotros poniendo por delante nuestros intereses personales por encima de los intereses colectivos e incluso por los intereses de los más cercanos, ¿no? Así que es un desafío enorme el que estamos juntos viviendo y atravesando. Yo creo que como cultura, en la humanidad y en el coaching, creo que hace falta profundizar algunas distinciones. Así como los estados de ánimo, ¿te acordás cuando empezamos los estados de ánimo? Se trabajaban solamente los básicos. Y hoy, por ejemplo, se puede hablar de la contemplación o se puede hablar del asombro, ¿verdad? Normalmente la gente no dice, uy, estoy asombrado o estoy acá contemplando. No, la gente se engancha con lo que pasa y además confunde lo que pasa con lo que interpreta y cree que es todo una misma cosa, y ahí viene el sufrimiento. Por eso es tan importante el tomar distancia de ciertas situaciones, tener una lectura más profunda, movernos por valores, no solo por intereses, porque si nos vamos a mover por intereses, estaríamos como en el estadio más bajo, ¿no? Del ser humano, que yo creo que está muy conectado, obviamente, con la necesidad y al mismo tiempo con el ego, ¿verdad? No sé qué tenés para aportarme una mirada sobre esto, Mónico. Sí, no, bien interesante, Leonardo, porque justamente cuando estamos hablando de SOE 2.0, estamos avanzando a un espacio que, como decía hace rato, cuenta con una acción colectiva, cuenta con una acción más redárquica, y eso significa abandonar las posiciones individualistas. Eso significa comenzar a hacer unas representaciones sociales de otro orden, porque ya ahí no cabe el ego, ahí no cabe mi verdad, ahí no cabe quién tiene la razón, ahí cabemos todo, y ese sentido de identidad social que podemos generar es mucho más poderoso que las conversaciones que se puedan tener a nivel individual. Por eso yo digo que en la medida que nosotros vayamos desarrollando este sentimiento de colectividad, de ciudadanía, de equipo, de gente que estamos responsablemente en colaboración, van a ir desapareciendo. Entonces, como tú decías, todos esos egos, todos esos islotes, todos esos archipiélagos, que es lo que no nos ha funcionado. Si hay un gran aprendizaje que debemos tomar en este momento, es justamente ese comportamiento más hedonista, más envidioso, más individual. Y tenemos que volcarlo a una mirada que no va a ser fácil, Leo, siempre lo hemos conversado. Siempre implica conversaciones, relaciones, interacciones y poder ponerse en el lugar del otro. Eso de ser empático, uno lo dice rapidito, pero vivirlo y tener esa habilidad es otra cosa. Claro, totalmente. Bueno, justamente me parece que ahí viene la sensibilidad. Voy a poner una presentación, ya saludando a toda la gente que está conectada también en YouTube, no solamente acá en la sala de entrenamiento, pero me avisas ahí de paso, me ayudas, sí, si se está más o menos bien, ahí lo voy a poner.
¿Se ve bien ahí la imagen? Completa. Sí, bueno. Entonces, una pregunta, ¿no? Que dice acá, ¿qué te gustaría cambiar o mejorar en tu vida? Que es una pregunta para cada uno de los que estamos hoy conectados esta noche. Me voy a cortar el pelo, mira, me corté el pelo. Salí a dar una vuelta acá por la ciudad, lo único que el tapaboca me lo puse en mitad de la cara, así nadie me ve, y la pasamos por la... Así que bueno, acá lo importante es qué nos gustaría cambiar y mejorar, y qué nos gustaría cambiar y mejorar también de puertas hacia adentro, a nivel relacional, comunicaciones, ¿no? Me parece que el tema, viste que los contextos sacan lo mejor y lo peor de cada uno, revelan carácter, ¿no? La presión, incluso la presión, el ataque, ¿no? Obviamente, al haber tantas circunstancias, tantas cosas móviles hoy, y claro, estas son las maneras de estar siendo. Y es interesante cómo las personas se van manejando de manera cultural y casi que en conjunto, ¿no? Hay bastante disparidad de unos y otros. Estamos buscando también poder hacer un chequeo, una mirada de estas cosas que están ocurriendo. Uno de los pedidos que veníamos haciendo era justamente estar como comunidad, no tomar acciones aisladas, cuidarnos entre todos, justamente termina entrando lo que nos entra desde un espacio específicamente por una acción aislada, desconectada, ya de interés, de apatía o de incredulidad. Entonces, tenía acá una slide que, mira, esto lo venía haciendo hace un ratito, ¿no? La distinción, viste que Moniquito trabajamos en el coaching, porque acá hay mucha gente nueva invitada hoy, y el coaching lo que hace es que nutre nuestro observador, y corregime, Mónico, o aportame lo que quiera aportar, es como que va trayendo nuevas distinciones, haciendo en cuenta que en nuestra cabeza nosotros empezamos a tener un montón de cajones, y en cada cajonera yo puedo ir sacando cosas, y puedo ir observando cosas que antes no distinguía. Por ejemplo, fíjate lo que puse ahí abajo, dice, yo quizá antes, o ahora, no distinguía que no distinguía. Pues la mayoría de la gente no distingue que no distingue, pero la mayoría de la gente cree que las cosas son así. Entonces, cuando yo hoy salí a cortarme el pelo, que por primera vez me hicieron una raya acá, ¿ves? Porque cuando en el lugar que te cortás acá, en el lugar donde yo estoy ahora, es normal que te hagan una raya en la cabeza. Pero es muy interesante porque el tipo ni te pregunta si te hace la raya. O sea, el tipo te hace, el tipo te hace la raya. Después si te gusta o no te gusta, no importa. Pero al mismo tiempo que estaba muy lindo el espacio, en la televisión había todo el tiempo, y bien alta la música de salsa, que claro, puede estar genial para el que le guste la salsa, pero independientemente de eso, lo que digo, si yo hubiese estado cortándome el pelo en Argentina, no hubiese estado la televisión prendida con salsa romántica. Entonces, qué interesante el tema de la cultura, Mónico, y el tema yo te diría, el tema de la historia. O sea, somos seres históricos. Y vos fijate que hoy el mundo, de nuevo en una guerra, cuando hace poco decía, no, ya no va a haber nunca más guerra, y nosotros decíamos, mira que hay un patrón, esto lo presentamos justamente, estabas vos en Bogotá, que yo dije, los mercados se mueven igual que con la historia de la humanidad, hubo holocausto hace 80 años, podemos entrar en guerra en cualquier momento, creo que lo traje esto en el mes de noviembre, y hoy estar viéndolo a Putin hablando de las armas nucleares y una ceguera impresionante de estos caudillos, ¿no? Que hay que tener tanto cuidado, que también quizá es uno de los grandes aprendizajes hacia nosotros. Entonces, esto de no distingo que no distingo, entonces yo creo que las cosas son así porque es la única manera que las veo, y obviamente nosotros vemos las cosas como son. Entonces abajo yo ponía, ¿sobrevives o realmente te sientes vivo? Yo podría estar con una depresión, con una angustia, con una situación muy compleja, y nadie dice que no atravesamos momentos de tristeza. La pregunta es, ¿haces un campamento, pones una carpa
te detenés demasiado en alguna situación, hecho, circunstancia que además está fuera de tu ámbito de gestión y de influencia o de control en el momento. Por eso hablamos tantas veces de no buscar resolver las cosas de manera inmediata, sino ir avanzando y por medio, Mónico, de estas distinciones, poder empezar a ver las cosas desde diferentes puntos de vista para no volver a caer en el más de lo mismo, romper con la recurrencia humana, y personalmente yo creo que se sale de la recurrencia con liderazgo. O sea, el liderazgo es la solución a los problemas que persisten, que sería la recurrencia. Si es un tema de salud, de familia, de dinero, de malos hábitos, hace falta un liderazgo personal, liderazgo compartido, de trabajo en equipo. De esta circunstancia que nosotros estamos, salimos obviamente con un equipo de líderes y con nuevas relaciones, ¿verdad? Y con mucha estrategia. Pero claro, en el medio te encontrás con un montón y un sinfín de personas donde solamente se van a mirar el ombligo, o están buscando un culpable, o atacando, o traicionando, o algunos se dedican a pasar información. Es muy interesante poder, creo, Mónico, observar entonces cómo se maneja la cultura. Y vos enseñaste, porque además como coach organizacional, el poder que tiene una cultura, ¿no? Vendría a ser como el ego que tenemos nosotros, como una cultura. Y me parece que para que las cosas cambien hay que transformar la cultura. Y fíjate vos, Mónico, que cuando nosotros planteamos Generación Zoe, que tiene que ver con una reforma cultural, que para eso buscábamos 1.000.000, 2 millones de personas, modelos de principios, valores, pero claro, internamente había un montón de gente que solamente estaba porque había provecho y ganar dinero, y después te encontrás a la primera de cambio todo lo que sucede, todo lo que pasa, y claro, cada uno tiene la libertad para elegir, pero cada uno de nosotros se mueve por los valores que tenemos. Entonces, en relación a esto que estás escuchando, de las distinciones, de poder distinguir si estoy distinguiendo mis emociones y mis pensamientos, porque yo no puedo cambiar lo que no puedo distinguir, no puedo observar. ¿Qué tenés como para aportarnos con estos 26 años en el mundo del coaching? Sí, fíjate que hay un modelo que lo hemos conversado muchas veces, que tiene que ver con el modelo del observador, o sea, el ser que yo soy en el mundo, el sistema, esa cultura que me arropa, las acciones que ya sabemos que están en el lenguaje, cada vez que usted pide, oferta, declara, y los resultados. Si uno sigue esa linealidad, es muy interesante porque como modelo parece muy sencillo, pero nos da como una guía clara de que si no está de acuerdo con los resultados que usted obtiene, tiene que mirar entonces las acciones que está llevando a cabo, cómo está conversando, cómo está pidiendo, cómo se está ofertando. Y viendo entonces esos resultados y viendo esas acciones, entonces usted va a mirar el observador que es. Pero el observador que yo soy, como lo decía hace rato, está dentro de una mentalidad más colectiva. Yo la llamaba el arquetipo, ¿no? Es una mirada arquetipal. Es todo ese conjunto de mitos, tradiciones, tendencias, narrativas que nos arropan. Entonces a mí me arropa mi apellido Carvajal, y me arropa el ser venezolano, y me arropa el ser médico, pero justamente allí es donde está el gran desafío. No es que voy a dejar de ser venezolano, ni es que voy a dejar de ser Carvajal, pero pongo como un desafío ¿cómo se dice eso? Pongo en las manos mías ese poder reflexivo de decir, ya no quiero ser de los Carvajales, aquellos que no aceptaban metas ni objetivos, o yo digo, no quiero ser de los venezolanos, aquellos que dicen que son flojos, que no trabajan, o digo, no quiero ser de estos médicos comunes que están atados metafísicamente a una manera de ver las enfermedades. Eso lo puedo poner en cuestionamiento, y eso está en nuestras manos. Ahora, tenemos claro, Leo, que esto no puede pasar sin la compañía de alguien que me preste sus ojos, que me preste sus líneas de acción, que me preste su guía, o por lo menos que me acompañe, para poner en tela de juicio ese constructo que yo tengo acerca de mí mismo, ese poder observar mis interacciones. Porque cuando tú dices, no distinguimos, que no distinguimos, lo que estoy diciendo en otro lenguaje es, no sé que no sé. Y cuando uno no sabe que no sabe, está en la completa ignorancia. Por lo menos abre una rendija, por lo menos abre un espacio para decir, bueno, yo sé que no sé,
pero ¿podría alguien ayudarme a observar, a darle un significado más profundo a mi ser, a lo que a mí me pasa, a lo que yo soy? Bueno, esa pregunta no nos las hacemos tan comúnmente y yo creo que lanzarnos en esta mirada que tú nos estás invitando sobre si sobrevivo o me siento vivo, pasa primero por la pregunta de quién soy, para dónde voy, qué fenómeno social yo estoy viviendo en este momento que legitima este ser que yo soy, pero que además me saca de ese entramado social en el cual habitualmente estoy. Eso no es muy sencillo. Para eso hay que tener una articulación distinta y poner en tela de juicio mi mundo, mi mente, mi emocionalidad y darle autoridad a alguien para que me acompañe. Por ahí es que van justamente estos procesos de coacheo. Total, total. Y vos sabés que tiene que ver, mira vos, sin querer, volvemos a caer en la distinción que quiero compartir esta noche en la sala más privada, que vos decías que ese proceso de transformación, que tendríamos que hablar entonces de un aprendizaje de segundo y tercer orden, ¿correcto? Primer orden, acciones; segundo orden, podría ser un poquito más ya el observador que soy, pero ya un tercer orden, tengo que hablar de la transformación, ¿no? Absoluta de mis valores y hasta de ciertos hábitos, ¿no? De mi estar siendo. Pero ¿cómo hago yo para intervenir en ese nivel de fondo, Mónico, si no tengo un coach? Vamos a suponer que mi coach en este caso sos vos, pero vos, y mucho menos yo, si yo soy el coachee, vos el coach. Viste que ahora en la televisión con este tema que están todo el tiempo hablando de eso, salió mucho la palabra coaching. Pero bueno, a nosotros los coaches ahora nos llaman coaching, porque claro, no tienen ni siquiera la distinción de lo que es un coach y el coaching como disciplina y el coachee que es el que pide. Entonces miran en la televisión y yo estoy dando una charla a nuestra comunidad y creen que eso es hacer coaching. Y sale uno que no conoce nada y opina cualquier cosa. Entonces, ¿qué observadores somos nosotros de justamente de los observadores que nosotros somos? Y tener la capacidad de separar, obviamente, afirmaciones de juicio. Pero digo, ¿cómo hago yo para transformar el núcleo rígido, ¿no? El fondo, si vos como coach no tenés la capacidad de generar el espacio de confianza e intimidad para que yo me abra y me pueda mostrar como quien yo soy sin sentirme juzgado y amenazado en la relación, ¿me sigues? Yo creo que hoy en la humanidad, y a los casi 3.000 conectados dispositivos, al menos, porque sabemos que hay gente que se conecta de a dos, quizá 4.000 personas, yo creo que tenemos un quiebre muy grande, porque fíjate vos la cantidad de relaciones que supuestamente eran muy buenas, pero que se descrebajan en 2 minutos, se caen, se rompen, se desarman, hay hasta robos, traiciones, juicios, ¿no? Divisiones. Me parece a mí que el coaching ontológico histórico no alcanza como un modelo lo suficientemente efectivo para hacerse cargo de tamaña complejidad que ha generado todo el contexto mundial y obviamente que se ha metido en las organizaciones, incluso en la familia, en las relaciones de pareja. Sabemos muy bien los niveles que hay hoy de infidelidad, de divorcio, de falta de respeto, un montón de cosas. Me parece que el desafío, y lo hablábamos en la noche de ayer, y qué lindo tener estas charlas de hora y media cada noche, el nivel del desafío cada vez va a ser más veloz, más rápido, más acelerado, y nos ejerce una presión muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos para anticiparnos a eso? Y entendiendo además que la palabra esta de intimidad, que viene del latín intus, que significa dentro. Entonces, si vos como coach no tenés la capacidad de crear un espacio para que yo me pueda mostrar quién soy por dentro, mi pregunta, Moniquito, sería, ¿qué me vas a poder coachar? ¿O hasta qué nivel me vas a poder coachar? ¿Me seguís? Yo creo que el comportamiento de todo ser humano
es como una especie de cristal, ¿verdad? Que es muy quebradizo, que es muy vulnerable. Y justamente lo que protege a mucho de nuestro comportamiento, como tú lo acabas de decir, es esa representación que tenemos de la intimidad. Y valdría la pena decir, porque a veces la gente relaciona intimidad con sexo o relaciona intimidad con estar solito con una persona. Sin embargo, la intimidad es un ritual muy importante que tiene que ver con la esencia de cada ser. Cuando nos encontramos en la intimidad es que comienza ese proceso conversacional en la cual me pregunto, me repregunto, reflexiono. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y cómo hace un coach para poder justamente entrar en la intimidad de otro ser humano donde aquel todavía no tiene el ensayo y el error de la confianza? Hay gente que vive en la amenaza, hay gente que está parada única y exclusivamente en el miedo, en el temor. Entonces no tienen confianza en Dios, no tienen confianza en sí mismos, no tienen confianza en los otros, no tienen confianza en los sistemas que se aparecen suficientemente articulados y completos para modificar situaciones. Yo creo que en la medida que nosotros vayamos desarrollando ese espacio de confianza interno, donde yo me siento residente conmigo mismo de mi espacio de autoconfianza o autoestima o autocomplementación, en esa medida es que yo puedo en los sistemas comunicacionales, en los sistemas relacionales, como que articular también la confianza con otros. Ahí sí podemos ser taxativos cuando decimos, no podemos dar de lo que no tenemos. Si yo no tengo confianza en mí mismo, si eso no es lo que yo vivo, si eso no es lo que yo me represento, ¿cómo hago entonces para transmitirla, para generarla, para poder inclusive patrocinársela a otro? Es un tema muy importante, ¿no? Muy importante. Este hecho de la confianza, pero yo creo que va a ser el gran desafío en el que van a realmente son las que van a desarrollar esta competencia. La competencia, uno, de crear confianza, porque la confianza no es nada. Ya. No intimidad, una habilidad, ¿sí? Que creo que es el gran desafío. De paso, hablándoles a la escucha de los líderes, porque obviamente cada uno está en el nivel de compromiso y en el nivel de conciencia que está. Perfecto, lo dice porque es una etapa que tiene que transitar, proceso de adultez, de madurez, no llega todo que maduro y hay que. Pero, ¿sabes que tuve con personas? ¿Cuál es la pregunta que me han hecho mis hijos? Adivina. A ver, ¿cuál es esa pregunta que te han hecho? ¿Cómo leo? ¿Cómo hago para volver a confiar? Típico. Esta cultura deprimente, degradada, corrupta, individualista, con un nivel de ceguera altísimo, hace que aquellos líderes que nos tienen claro la esencia, quiénes son, para qué vinieron, cuál es su propósito, dado lo que sucede afuera, terminan ahora frustrados, desaparecidos y además dicen, no vuelvo a confiar. Esto como, imagínate una relación de pareja, ¿no? Que te es infiel o que te traiciona. Pero claro, cuando vos venís transitando el camino y de repente te encontrás que gente tan cercana desaparece, imagínate, hablábamos de Jesús, que cuando va a la cruz solamente se queda el apóstol Juan al lado de la madre de Jesús. Y uno se podría preguntar, ¿y el resto de los apóstoles que vieron señales, milagros, que viajaron, que disfrutaron, que vivieron, con la experiencia? Y como decíamos el otro día, ¿no? Interesante que Juan, como etapa, murió de estar en la isla de Patmos, justamente en la cárcel donde dormía arriba de una piedra el apóstol Juan, cuando hizo
un viaje por aquellos lugares, en el año 2008-2009. Pero qué interesante, digo, ¿no? Porque la fidelidad y la intimidad, ¿viste? Que dicen que estaba apoyado en el pecho del maestro y era el discípulo amado, la fidelidad, la intimidad, tiene recompensa, tiene premio. No murió decapitado, solamente para poner un hecho. Y claro, ¿cómo hacemos en el mundo de hoy, donde va la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, valoran más el interés personal que la amistad? O que te dan un abrazo y te dicen, voy hasta el final, y resulta que no vamos ni siquiera al 10%, que la visión es 1 millón, 2 millones de personas, y al 10-12% se baja. Interesante. Voy a compartir con vos y te libero, Mónico, y me meto en la sala con los líderes. Mira, esto es una definición de Fernando Flores, uno de los grandes coaches y abuelos del mundo del coaching, que creo que has caminado con él. Contanos, ¿estuviste con él en intimidad, en tu casa, en la casa de él, o fue con Rafael? Sí, en ambas, él en la mía y yo en la de él. Interesante. Está bueno un día para tener una entrevista en relación a eso. Bueno, mira, Fernando dice, el coaching es la habilidad, fíjate vos, la habilidad de despertar sensibilidad en el otro. Digo esto hablando de la confianza y la intimidad. Sensibilidad en el otro sobre las conversaciones que lo convierten en quien es y el efecto que tienen en su vida. Es el arte de co-crear mundos de posibilidad. Y bueno, desde el observador que yo soy, cuando nosotros, viste que trabajamos mucho diseño de escenarios, porque somos una escuela que trabajamos diseño futuro. Así que te podrás imaginar que todos los diseños de futuro que yo tengo en mi cabeza, en medio de semejante barbaridad de situaciones que hemos vivido y que nos toca hoy atravesar. Yeah. Pero si uno no pudiese distinguir y no se da cuenta que no está logrando distinguir, ¿no? Y separar, entonces, y poder entonces observar, y mantener la esencia y volver a confiar. Pero entonces a mí me preguntaban, Leo, ¿cómo vas a hacer para volver a confiar? Yo voy a volver a confiar, pero obviamente voy a buscar primero que haya hecho de mayor intimidad. Parece que hoy, dado los niveles y de valores degradados que hay en el universo, en el multiverso, la confianza como paradigma ganador, porque siempre se ganó y se avanzó con confianza, pero hoy vos das confianza, pero como hay tanto individualismo, tanto materialismo, tanto ismo, viste que ismo significa fuerte inclinación hacia ismo, todo lo que termina en ismo, terrorismo, lo que está haciendo ahora Rusia es generar terrorismo en Ucrania, que es una fuerte inclinación hacia el terror, el miedo, para obtener obviamente el resultado de la negociación o lo que ellos querrán. Qué importante entonces, el egoísmo es la fuerte inclinación hacia sí mismo. Entonces cuando vos confías, pero la persona está viendo qué se puede llevar. Hace poquito puse unos videos de los bombones en una fábrica, donde se terminaban poniendo los bombones hasta en el sombrero, adentro de la chaqueta. En vez de declarar quiebre, nada, levantar la integridad. Es una locura. Es como que yo ahora esté en medio de la negociación diciendo, bueno, voy a ver si me consigo 3, 5, 10 millones de dólares para mí y me desaparezco, me voy a las Islas Caimán, en vez de estar pensando en transformar la compañía, renovar la compañía, limpiarla, obviamente perfeccionar lo que tenemos que perfeccionar, corregir, para avanzar nuevamente hacia la visión. Pero bueno, me parece que estamos viviendo unos momentos que son muy ricos, y yo felicito a la gente que se está conectando por las noches, 3.000, 4.000 personas, porque vos sabés que antes de esta situación, Mónico, se conectaban en promedio alrededor de 1.000 personas, y ahora tenemos un promedio 3 veces más grande. Dame tu última reflexión. Sí, yo pienso que en la medida que nosotros sigamos construyendo esa confianza, que queremos nosotros generar este mundo de posibilidades que existe, que es real, que está allí, pero que de alguna manera tiene que ver con el ser que somos, en esa misma medida nosotros nos vamos a convertir en actores con acciones más significativas.
acciones mutuas, acciones que alberguen obviamente el riesgo del conflicto, de la amenaza. Nosotros sabemos que los quiebres nos fortalecen, sabemos que frente a cada amenaza y cada disrupción, cada anomalía, generamos más contacto, y para nosotros es un prerequisito, y más como una persona como tú que tiene creatividad, innovación, una interacción significativa. Estas distintas posiciones lo que hacen es fortalecernos más, y en esa posición es la que estamos nosotros situados como actores frente a todas estas amenazas. Seguimos nosotros involucrando más personas, más proyectos y sobre todo más diseño de futuro, como tú lo acabas de decir. Está muteado, Leo. Está muteado. Quítale el mute. Ahí está, ahora sí. Gracias por el regalo, el compartir. Sabemos que podemos contar con vos todas las semanas. Vamos a cerrar mañana sobre el fin de semana vamos a tener a Sergio Varela. Mañana vamos a tener una participación desde México. Invité a una persona que te cuento que estuve caminando con él un tiempo en Colombia y hablando de distinciones. Me acuerdo que una vez fuimos a un supermercado para hacer una compra y fue muy curioso, porque cuando entramos al supermercado, él lo primero que vio en el supermercado fue el chile del picante, el picante mexicano. Y yo podría estar 3 días dentro del supermercado y en ningún momento me hubiese llamado la atención el chile. Por eso digo, no nos olvidemos, cada uno de nosotros tenemos una mirada que está muy condicionada por nuestra historia. Y la cultura en la cual hemos venido creciendo, sobre todo en algunas partes de Latinoamérica, tiene un componente de decadencia muy fuerte. Por eso, al estar más presentes que nunca, cierro con esto. Dice, si estoy atravesando por un momento que lo vivo como malo, mejor pararme, mirar cómo lo estoy mirando y darme cuenta que los momentos son neutros. Decíamos ayer, ¿no? El mal es algo bueno, pero que nosotros no nos damos cuenta en el momento que sucede. Son nuestras miradas del evento las que pueden ser más sanas o más tóxicas. Creo que adueñarme de eso nos da poder, nos da la capacidad para salir del estado de ceguera, de poder elegir cómo pararnos, cómo relacionarnos y con qué lenguaje. Así que nada, Mónico, estaba pidiendo a la sala, me voy a la sala con los líderes que están tomando la mentoría todas las noches. Las personas que son nuevas pueden pedir la mentoría. Recuerden que cualquier abono que hacen es para sus propias billeteras, sus propios back office. Nos estamos moviendo hacia el mundo digital. Esperamos en las próximas 48 horas una renovación ya en la plataforma bastante interesante, preparándonos para la semana que viene. De todas maneras, las personas ya pueden ingresar pidiéndole un link de referido o pueden pedir una beca gratuita para estudiar de manera gratuita. Y aquellos que quieran además profundizar más con mentorías privadas, como la que voy a dar hoy, ahora en un ratito me voy para la otra sala. Gracias, líderes, bendiciones para todos. Nos vemos de nuevo mañana a la misma hora de siempre, con 2 líderes desde México invitados, y vamos a tener otra mentoría al final. Muchas gracias, Mónico. Saludos, feliz noche, un abrazo para todos.